Trauma abdominal. El- lo primero que tenemos que ver es la definición de trauma, de politraumatismo. ¿Cómo se define un politraumatizado, un polichancado? Coexistencia de lesiones traumáticas múltiples, son múltiples. Dice que por un mismo accidente que pongan riesgo vital para el paciente. Significa múltiples, significa dos o más lesiones. Dos o más lesiones que al menos una de ellas pongan en riesgo la vida, ¿no?, del paciente. Esa es la definición que usa tanto la OMS como ATLS, que es la guía que rige el trauma, ¿no?, el manejo del trauma. Bien, esta parte de la derecha es una de las cosas más preguntadas en todos los exámenes en cirugía. También casi todos los años viene, prácticamente siempre. El ABCDE de la tensión inicial del politraumatizado. El ABCDE. No lo confundan con el del RCP. ¿Cómo es el RCP? CAB. Bueno, el RCP no siempre fue CAB, ¿no? Antes fue ABC. Yo estudié mi pregrado con el ABC, o sea que ya verán lo antiguo que era eso. Bueno, en realidad eso cambió el año 2007. Me acuerdo, yo era interno y bueno, estábamos en pleno internado, creo que fue por agosto, no me acuerdo, por ahí. Y salió una noticia mundial que de pronto el RCP ya no iba a ser ABC, sino CAB. Y quién lo hubiera imaginado en ese entonces, ¿no? Así que eso también puede cambiar cualquier rato. Por ahora sigue siendo ABCDE. La A, fácil, viene de airway, de vía aérea. Asegurar que entre aire, ¿no? Asegurar una buena vía aérea al paciente y cuidar su cuellito, su columna cervical. Por eso el bombero apenas viene a atender un accidente, lo primero que les pone es el collarín cervical. No, pero mi lesión es en el pie, no importa, ponen su collarín cervical. Y está bien, así debe ser. Cuidar el cuellito y que ingrese aire. La B de breathing, de asegurar un buen patrón ventilatorio, implica inspeccionar el tórax para que se aseguren que haya una buena amplexación del tórax. Primero, que haya amplexación y segundo, que sea simétrico en ambos lados. Que entre aire, que jale aire el paciente. Inspeccionar el tórax y ver la frecuencia respiratoria. C de circulación. En circulación ustedes valoran que haya un buen patrón circulatorio y de perfusión. ¿Qué hacen? Calculan el pulso, frecuencia cardíaca, usualmente con el pulso carotidio, ¿ya? Y el llenado capilar de forma indirecta, ¿no? Para ver si hay un buen llenado capilar, una buena presión. No se toma la presión, ¿ah? Ese rato no van a sacar, esperad, mi mochila, mi tensiómetro, eso ahí, pone su blad, no. Son formas indirectas, rápidas. Aquí el tiempo vale oro acá en el ABCD. Toma el pulso rapidito, ver, ya está, llenado capilar, punto. D viene de déficit neurológico. Aquí se valora el Glasgow y las pupilas. El Glasgow, aquí recién le dicen abre el ojo, cierre el ojo, le dan alguna orden para calcular su Glasgow. A veces nos equivocamos y es lo primero que hacemos, ¿no? Eso se hace en la D. Después se hace la E de exposición de examen físico general del paciente. Lo calatean para examinarlo completamente buscando lesiones grandes, importantes. Finalmente tienen que abrigarlo para que no muere frío, ¿no? Porque los politraumatizados hacen hipotermia. Listo. Vía aérea, cuellito, tórax, circulación, déficit neurológico, examen físico general. El 99% de veces la A es lo más preguntado. Un detalle, en la C es donde se hace control de hemorragias importantes. Sangrados masivos se atienden en la C. ¿Ya? No sé, pues está sangrando la carótida, está sangrando la femoral, comprimen, hacen compresiones en esta fase, protegen la poca sangre que le queda. ¿Listo? Ya está. Vamos a entrar ahora a la parte del diagnóstico, de los estudios y procedimientos que se hacen para diagnosticar trauma. Miren, esta parte es bastante interesante y es entender bien los conceptos, ¿ya? A ver, ¿qué estudios conocemos qué procedimientos o estudios conocemos para estudiar en trauma? Para empezar, la tomografía, ¿no? ATAC. La tomografía, conocemos la ecografía, que usualmente es una ecografía mucho más dirigida, que se denomina el FAST, y el lavado peritoneal diagnóstico, entre otras. La tomografía es el gold estándar, es el mejor estudio que les puede determinar un trauma. La tomografía usualmente puede llegar al nivel de decirles, hay una lesión de 1.5 centímetros en la cuarta porción del hígado, en la porción inferior, en la 4B.
que ha sangrado 55 centímetros, 55 mililitros en el espacio Morrison, ¿no es cierto? Así puede llegar a ser informado una tomografía. El problema es que para llegar a eso, ¿qué implica hacer una tomografía? Tiempo, mucho tiempo. No solo costo económico, sino el tiempo y eso. A veces lo tienen que trasladar hasta otra ciudad, ¿no? Solamente porque no hay un tomógrafo en ciertos lugares. A veces hasta otro hospital o por lo menos hasta otra sala. Como ya eso implica tiempo, transportar, movilizar al paciente, solamente está indicado en pacientes que estén hemodinámicamente estables. Es su principal indicación. ¿Ya? En cambio, el FAST, el lavado peritoneal, la punción peritoneal, la paracentesis peritoneal, como son procedimientos que se hacen rápido, se pueden hacer en la unidad de trauma shock, en la camilla de emergencia del paciente, le pueden hacer su eco, lo pueden punzar. No necesita movilizar al paciente, es rápido, se suele hacer en pacientes que estén hemodinámicamente inestables. ¿Ok? Listo. Entonces, tomografía para los estables, FAST y lavado peritoneal para los inestables. Ahora, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Vean, empiezo por la derecha, ¿ya? Por el lavado peritoneal diagnóstico, luego vemos la parte clínica. El lavado peritoneal diagnóstico es esto de acá. Así empieza. Colocan un catéter, una sonda, por disección usualmente, es más seguro, debajo del ombligo, a 2 centímetros debajo del ombligo, disecan y ponen un catéter a la cavidad abdominal y aspiran. Si ustedes obtienen esta imagen, ¿tienen alguna duda que algo se ha roto y esté sangrando? No, ¿verdad? Lo más probable es que sí, algo esté dañado acá. Estoy en abundante cantidad de sangre rojo puro. ¿Cuál es el punto de corte? 10 mililitros. Este primer momento se llama paracentesis diagnóstica, porque aspiran. Lavado peritoneal diagnóstico, entonces arriba lo voy a poner igual, aunque no es del todo igual, a la paracentesis diagnóstica, donde debe haber más de 10 mililitros de volumen de aspiración, de sangre pura. Si no obtienen 10 mililitros, digamos que en su jeringa hay 1 o 2 mililitros, no están seguros que es un trauma, ¿no es cierto? Puede que esa sangre, esas gotas de sangre que están obteniendo sea de la disección del poner su catéter, un contaminante. Entonces, si le sale poquita sangre y no es concluyente el resultado, que tienen que hacer, lavar. Ahí sí viene el lavado peritoneal. Agarran 1 litro de agua, de cloruro, le meten al abdomen, se llena, se disemina el agua y luego lo aspiran. Por eso se llama lavado peritoneal. Aspiran y van a aspirar más o menos un volumen de unos 300 mililitros aprox, y eso lo llevan al laboratorio. Asumimos que como vivimos en un país civilizado, los laboratorios de emergencia nos entregan resultados en 2 minutos, ¿no? En una emergencia, ¿no es cierto? Asumimos. Entonces, el laboratorio entrega resultados inmediatamente porque esto hace que tomen decisiones ya. Y por eso es para pacientes que estén en shock, que están hemodinámicamente inestables. ¿Y qué les dice el laboratorio? Más de 500 leucocitos, glóbulos blancos, y o más de 100.000 eritrocitos, glóbulos rojos, es positividad para trauma abdominal. O sea, esa sangre viene de una víscera sólida. Es muchas células para ser contaminante. ¿Ya? Listo. Positividad entonces, más de 500 leucocitos y o más de 100.000 glóbulos rojos. Otros criterios, que haya gérmenes. De pronto el laboratorio le dice, hay un montón de bacteroides. ¿Qué se ha lesionado? Colon seguramente, ¿no? Probablemente. Amilasa, quizás se haya lesionado páncreas. Para amilasa el punto de corte es más de 175 unidades internacionales. Si encuentran menos de eso, tal vez sea contaminante de sangre que ha quedado por ahí o algo. O no es una lesión importante. Bilis, se lesionó vía biliar, etc. Listo, un buen estudio, ¿no? Les permite identificar directamente si hay o no hay una lesión. Dato importante, si el lavado peritoneal diagnóstico sale negativo, limpiecito, no significa que no haya trauma. El trauma puede estar en retroperitoneo, porque cuando hacen lavado peritoneal, están lavando justamente eso, el peritoneo, no el retroperitoneo. ¿Ok? Está claro eso, ¿no? Por lo tanto, este estudio no sirve para ver retroperitoneo. ¿Está bien? Listo, chicos. Chicos, chicas, chiques. Otra opción, el FAST. El FAST es la ecografía. ¿Qué significa FAST? Focused Assessment Sonography in Trauma, ¿no es cierto? O sea, una ecografía, una sonografía, la S, una ecografía dirigida
a, al trauma. O sea, dirigida a puntos especiales que buscan líquido libre. El FAST dura pocos segundos, un minuto por ahí. No se van a poner a buscar en el FAST, mira, encontré un cálculo por 2 milímetros con un pólipo. No, busca líquido libre en 4 lugares y esos son los 4 puntos de exploración, las 4 Ps. Pericardio, perihepático, periesplénico y pélvico. Pericardio para ver que no hay un taponamiento, ¿no? Un posible sangrado ahí. Encima, debajo del hígado, encima y debajo del vaso y en Douglas, en la pelvis. Los 4 puntos a buscar. ¿Qué buscan? Líquido libre. Si encuentran líquido libre suelto en cavidad, probablemente no sepan qué líquido es. Puede ser bilis, puede ser sangre, puede ser orina, ¿cierto? A veces la ecografía o alguien con experiencia puede notar la ecogenicidad quizá y decir es tal cosa, pero ya solamente el hecho que haya líquido libre ya indica un tratamiento quirúrgico con frecuencia. Bien, listo. Entre los dos, entre la FAST y el lavado peritoneal, ¿cuál eligen? El FAST primero porque es menos invasivo, ¿no? Es menos agresivo con el paciente. Ya si no les ayuda, puede que opten por un lavado peritoneal. ¿Listo? Ahora, ¿se pueden hacer radiografías en un trauma abdominal? ¿Radiografía abdominal sirve en un trauma? Sí, pero cuando sospechan perforación, cuando sospechan aire, cuando hay perforación. ¿Y qué quieren encontrar? Encontrar esa imagen que estamos viendo ahí, neumoperitoneo. El aire en cavidad no lo van a lavar, ¿no? No le van a hacer una ecografía al aire. El aire se ve con radiografías, ¿cierto? ¿Qué ven? Neumoperitoneo, elevación del diafragma. Aquí está volteada esta radiografía, ¿no? El corazón está apuntando a otro lado. Pero bueno, ven el diafragma elevado. Si encuentran neumoperitoneo, se confirma la perforación y basta ese dato para hacer la parotomía. No tienen que hacer nada más. Le abren el abdomen. ¿Ok? Listo. Algunos signos clínicos que pueden orientarnos en trauma. El signo de Cullen, ¿cuál era? Está la foto. Es una equimosis periumbilical. ¿Qué cosa traduce? Hemoperitoneo. Sangre en la cavidad peritoneal. El signo de Gray-Turner es el de los flancos. En ambos flancos, en ambos lados. ¿Qué traduce? Flancos retroperitoneo, ¿no? Lesión en el retroperitoneo, por detrás, usualmente. En general, ¿ah? Y el signo de Kerr es el que muestra dolor en el hipocondrio izquierdo y se irradia al hombro del lado izquierdo. ¿Qué traduce el signo de Kerr? Lesión de vaso, lesión esplénica. O sea, en el contexto de un trauma, les duele el hipocondrio derecho y se irradia al hombro. Es muy probable que sea un trauma de vaso. Bien, listo. Si conocemos bien para qué sirve un lavado peritoneal, una ecografía, un FAS y demás, la toma de decisiones va a ser relativamente fácil. Un detalle, les dije que el lavado peritoneal no ayuda en retroperitoneo, ¿no es cierto? El FAST tampoco. El FAST difícilmente va a explorar retroperitoneo, buscan zonas muy puntuales. ¿Cuál es el mejor estudio para retroperitoneo? La tomografía. La tomografía es el mejor estudio para retroperitoneo. A veces va a ser muy necesario hacerlo por más que esté inestable el paciente. ¿Ya? Entonces ya. Teniendo eso en cuenta, este algoritmo es bastante sencillo. Bien, finalmente este cuadrito resume todo lo que estamos más o menos conversando. Miren, ven que el trauma puede ser abierto, cerrado, hay diferentes situaciones en las que nos podemos encontrar. La decisión final es si lo operamos o no lo operamos, ¿no? La parotomía u observación, usualmente es la duda. Antes de hacer este cuadro, les muestro 8 palabras, ¿ya? Que les va a ayudar a salir de apuros en este tipo de preguntas.
¿Cuándo se opera? Cuando se observa. O sea, no se opera. ¿Ya? Las indicaciones quirúrgicas en general son un montón, son como 20, pero se resumen en tres términos bien claros. El paciente está inestable, se opera. Lo más probable es que haya que operar. El paciente tiene una perforación, se opera. El paciente tiene peritonitis, perforado con peritonitis o inestable cualquiera de ellos, ¿ah? Se opera. ¿Y quiénes se observan? Lo contrario, que esté hemodinámicamente estable, que no esté perforado y que no haya peritonitis. ¿Ok? Listo. Si esto lo tienen claro, así sencillito como es, van a tomar decisiones correctas y van a responder bien a sus preguntas. Esto está un poco más especificado acá. Puedo pasar, ¿no? Lo han apuntado, porque esto sí es importante. Ya de las pocas cosas que apuntamos, sí es súper, súper importante y sencillo. Bien, a ver, el trauma puede ser abierto o cerrado. Empezamos con los abiertos, que es el más fácil. El trauma abierto puede ser cuchillo o bala. ¿Y cuál es el órgano más frecuentemente lesionado en el trauma abierto? En general, el intestino delgado. ¿Ya? Cuando es por arma blanca, cuchillo, espada, estaca, no sé, un trauma abierto así de arma blanca, lo primero que tienen que ver es si el paciente está estable o inestable. ¿Y eso de qué depende? De las funciones vitales. Funciones vitales en el inestable y en el estable funciones vitales, ok, le pongo, ¿ya? Si el acuchillado, viene un acuchillado que es trauma por arma blanca, está hemodinámicamente inestable, ¿qué se hace? ¿Qué dijimos a los inestables? Se operan. Lo más probable es si el acuchillado está ahí en shock, tiene que operarse. O sea, algo se ha lesionado. Está con su cuchillo clavado probablemente ahí. En cambio, el acuchillado que está estable, ese cuchillo que está estable, este es el choro, están en tu guardia ustedes, y el choro está así a las 3 de la mañana, ustedes salen, ¿no? En su guardia a las 3 de la mañana a tomar cafecito, y ven en la cola de la admisión un choro con su cuchillo en el abdomen, haciendo su cola en el CIS, ¿no? Esperando así su turno, tomando su selfie, tranquilo, ve una abuelita atrás, señora, pase usted preferencial, está peor que yo. Significa que este trauma por arma blanca está estable, ¿no es cierto? Probablemente ni siquiera se haya lesionado de forma importante. Si el arma blanca, el acuchillado, está hemodinámicamente estable, la conducta es explorar la herida. Lo jalan, lo llevan a su tópico, revisan, es una herida profunda, no es una herida profunda. Si al explorar la herida ven que la herida es penetrante, caballero, pues tienen que entrar a sala de operaciones. O sea, explórame la herida y se ven con el hígado. Uy, no, mejor a sala. Si al explorar la herida ven que es superficial, este compadre le agarró la piel nomás. ¿Qué se hace? Nada. Observación. ¿Ok? Listo. Entonces, los inestables se operan y los estables se exploran sus heridas. Y los baleados, la mayoría de baleados, como están viendo ahí, la mayoría de baleados, ¿a dónde va su línea? A la parotomía. Casi todos se operan, porque hay que explorar si la bala no ha lesionado alguna víscera, ¿no? Aunque no tenga síntomas. La mayoría se opera. Pero hay un grupo que va a observación. ¿Qué baleados no se operan y van a observación? Aquellos en los cuales tienen prácticamente la seguridad de que la bala no ha perforado el abdomen. Por ejemplo, ahí dice tangencial, es una forma. ¿A qué se refiere con tangencial? Tangencial se refiere a esto de acá. Por ejemplo, están caminando por ahí, tranquilos, un gordito, ¿no? Por ejemplo, aquí, acá. En esta imagen, un gordito, en su cavidad abdominal, el ombliguito. Es una imagen casi como de tomografía, ¿ya? Ahí está la tripa. Y viene la bala, shum, entra por ahí, ¡fum! Sale. O sea, están caminando, ¡fum! Pasa la bala por delante. Eso es una lesión tangencial, no les perfora el abdomen. ¿Está bien? Entonces, no es gordura, es blindaje. Está demostrado que un panículo adiposo de 10 centímetros puede detener una bala de 9 milímetros a 50 metros de distancia. Eso es blindado.
Bueno, la cosa es que la bala no perfora y la pregunta les tiene que decir claramente que la bala no es perforante, no es penetrante. Una forma es que sea tangencial, otra forma es que de pronto sean esos perdigones de esos balines chiquitos, que de pronto la bala se quedó ahícito en la piel. No ha perforado, pues, ¿no? En general, balas no penetrantes, no perforantes, tangenciales es una de ellos y que por supuesto tengan funciones vitales, ¿ok? Se observan. Todo el resto de baleados tienen que explorarse el abdomen. Listo, eso es con el arma blanca. Vamos con los abiertos. Trauma cerrado. El trauma cerrado usualmente ocurre por accidente de tránsito. Es lo más común. Y el órgano más lesionado, ¿cuál es? El vaso. Y en segundo lugar, el hígado. Pero en primer lugar está el vaso. Lo primero que tienen que hacer en un trauma cerrado es ver si el paciente está estable o está inestable. Estable significa funciones vitales ok. E inestable significa funciones vitales alteradas. ¿No es cierto? Hipotenso taquicárdico. Listo. Empezamos con los estables. Un paciente hemodinámicamente estable. Viene el chofer de automóvil, choca, lo traen los bomberos, toman funciones, buena presión, buena frecuencia cardíaca. ¿Lo operan? No, ¿verdad? Ya hemos conversado de eso. ¿Qué hacen? Lo observan, lo miran, ¿no? Lo monitorizan, que es el nombre correcto. Ahora, la flecha pareciera que también tienen que hacerle una tomografía. En realidad, la tomografía no se le hace a todos los estables. Se le hace a los que están en observación, lo están monitorizando, y durante las horas que lo están monitorizando, de pronto el paciente le dice, me está empezando a doler acá, empieza a encontrar mucho dolor, peritonismo, algunos cambios en el examen. Entonces, caballero, le tienen que hacer una tomografía para explorarlo. ¿Y por qué tomografía? Porque el paciente está estable. Pueden tomarse ese tiempo de estudiarlo bien, ¿no es cierto? Entonces, estable se observa y se le hace tomografía si es que encuentran cambios durante el tiempo de monitorización. ¿Por cuánto tiempo se observa o se monitoriza un trauma cerrado? Por más o menos 9 a 12 horas. Depende de lo que lean. Las guías americanas actuales dicen 9 horas. Las antiguas decían 12, las europeas y canadienses todavía dicen 12. Entonces, pero dirán, ¿pero qué 3 horas? ¿Qué importa 3 horas de observación, no? Bueno, para los gringos sí, pues, porque 3 horas de un paciente en emergencia, de una emergencia en una unidad de trauma shock en observación, es mucho dinero, ¿no? 3 horas en un paciente, en otro paciente, en otro paciente, al final, si suman todo, es un montón de plata. Pero ellos lo valoran así, pues, por estudios de economía de la salud. Entonces dicen, ¿para qué 12 horas si con 9 es suficiente? Si después de 9 horas no ha habido ningún cambio en el abdomen, pasa a una sala menos especializada. Tiene que ver mucho con costos y demás, ¿ah? Con pago de los seguros y esto. Así que muchas de las guías que leen, incluyendo ATLS, está justamente orientado a eso también. Sí, ¿no? Me dejo entender. Entonces, el tiempo es más o menos entre 9 a 12 horas, dependiendo de la guía que vayan a ver. Bueno, acá en el Perú lo tenemos 5 días ahí botado. Ahí está el paciente. Vayan a mirar al paciente de tal. Su hemoglobina, resultado de hace 2 días. A veces. Bueno, ya, entonces los estables se observan. Y los inestables, este es el tema más importante. ¿Qué pasa con el atropellado, dada la cantidad de accidentes de tránsito que hay? El atropellado, el chofer, quien fuere, que está hemodinámicamente inestable. Taquicárdico, hipotenso, en shock. Que lo primero que tienen que hacer ante un paciente que reciben en esas condiciones, fluidos, cristaloides, ¿no es cierto? Tienen que pasarle volumen. Tratar de recuperar su presión, tratar de recuperar su frecuencia cardíaca. Es lo ideal, ¿cierto? Entonces, hay dos escenarios. Si el paciente no responde a fluidos, tienen que operarlo inmediatamente, porque le están pasando volumen, cristaloides, cristaloides, y sigue cayendo su presión, pues algo está sangrando masivamente, tienen que abrirle el abdomen. Creo que eso es lógico, ¿no? Si no responde a fluidos, se opera. Y si responde bien a los fluidos, que es el escenario en lo cual esperamos estar, responde bien a los fluidos, entonces tienen que demostrar el trauma. Tampoco es que lo van a operar de frente, porque podría darse el caso de que le abren el abdomen y no encuentren nada. Entonces, si recuperan su volumen, recuperan su presión, tienen que hacerle estudios de exploración. FAST, lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuál es el de prioridad? Dijimos, FAST, es el primerito. Si el FAST y o el lavado peritoneal, cualquiera de ellos o ambos, salen positivos,
listo, se opera, pero sobre un paciente ya bien hidratado, bien recuperado, ¿no? Se opera. ¿Qué pasa si sus estudios salen negativos? Tanto el FAST como el lavado sale negativo. ¿Qué tienen que sospechar? Vino inestable. Le hicieron estudios y no encuentran nada. ¿Dónde está el problema? Retroperitoneo. Entonces, en ese caso sí amerita hacerle una tomografía. Pero bueno, ¿por qué le están haciendo la tomografía? Porque al menos respondía bien a fluidos y pueden estudiarlo un poco más. Porque arriba, en el que no responde a fluidos, no le van a hacer TAC, ¿no? Ni hablar, se va a morir en la camilla camino a la sala de tomografía. Entonces, si sale negativo, sospechan de retroperitoneo, tomografía. Vamos a ampliarlo un poquito más, ¿ya? Deberíamos acabar acá, pero lo ampliamos un poco más. Si la tomografía sale positiva, se opera, pues no, no hay nada que hacer. Está positiva, le encontró la lesión, hay que operar. ¿Y qué pasa si la tomografía sale negativa? El paciente vino inestable, tiene una lesión en algún lado, está en shock o entró en shock y no encontraron nada en el abdomen. Entonces, ni siquiera en la tomografía. Y ojo que las tomografías son desde el tórax hasta la pelvis, ¿ah? Son tóraco, abdomino, pélvicas en el trauma. Si no encontró nada es porque no hay nada. Tienen que creerle a la tomografía, ¿no? Están viendo la imagen directo. Pero vino inestable. ¿Dónde está el problema? ¿Qué lesión puede llegar a ese nivel de shock? Fémur. Fractura de fémur. Cuando ya no encuentran nada, todos le preguntan al interno, ¿no? ¿Exploraste el fémur? No, pero era el abdomen. ¿El fémur? No. Le viene la pierna, una equimosis gigante en el fémur a veces, ¿no? Cuando sale negativa la tomografía, siempre hay que insistir con el fémur, porque se suele lesionar arteria femoral. Lo que pasa es que no siempre es por fractura de fémur, a veces el golpe mismo lesionó la arteria femoral y puede generar el shock, ¿ya? Más, ni siquiera cerebral, aún lesiones cerebrales pueden llevar al shock, pero por otras cosas, ¿no? Por herniación uncal, que después lleva su respiración de Cheyne-Stokes y estas cosas, que en neurocirugía lo van a tratar. Pero, fémur. ¿Ya, chicos? Listo. La parotomía. Ya está. Esto, por favor, tienen que ser capaces de recrearlo. No igual, tienen que ser lo mejor, ¿no? Con lo que lean, con lo que estudien, pero resume prácticamente todas las preguntas de trauma que pudieran hacerles, ¿ya? La toma de decisiones en trauma. Con lo que vayan a ir leyendo en el año, por ahí repasando, seguramente van a poder hacer un árbol un poco más grande, con alguna información más. Pero tienen que poder hacerlo solos. Es la mejor forma de estudiar. Es un dentista, creo que está haciendo una endodoncia. Bien, habíamos dicho que el vaso es el órgano más lesionado, ¿no? El vasito. En el trauma cerrado. Lo bueno del vaso, lo bueno entre comillas, es que lo pueden suturar, lo pueden cauterizar, pueden hacer coagulación, hemostasia, y si todo fracasa, finalmente pueden esplenectomizarlo, ¿no? Ya sea total o parcialmente. ¿Podemos vivir sin vaso? Sí. Nos vacunamos, entre encapsulados y todo el rollo, y bacán. ¿Pero podemos vivir sin hígado? No. Entonces el hígado hay que salvarlo a toda costa y por todos los medios posibles, ¿no? Nadie podría darse el lujo de un trauma, hacer una hepatectomía. Incluso ni siquiera parcial. O sea, el hígado hay que salvarlo totalmente en lo posible. Y las maniobras para controlar el sangrado en los hígados, si es chiquito seguramente también lo van a suturar. No olviden que los puntos de elección para suturar hígado son los puntos de Colchonero, ¿ya? Los puntitos de Colchonero, que son puntos que evitan el desgarro del tejido y son bastante útiles. Entonces pueden cauterizar su corrientita por ahí, su calorcito, sus puntitos de sutura, colchoneritos por ahí, y ya está. Pero si es un trauma severo, grave, van a tener que hacer primero maniobra de Pringle. ¿Qué cosa es la maniobra de Pringle? La maniobra de Pringle es una oclusión. Oclusión temporal, transitoria. ¿Qué cosa ocluyen? Arriba lo pongo, el ligamento hepatoduodenal. O sea, eso que he envuelto en el rojito, en el anillo rojito. Todo el ligamento hepatoduodenal. Y el ligamento hepatoduodenal es una fascia que contiene a la tríada portal. ¿Y cuál es la tríada portal? Vía biliar, vena porta, arteria hepática. Lo ocluyen con su dedito y lo cierran. ¿Para qué ocluyen el ligamento hepatoduodenal tríada portal?
para controlar el sangrado, eh, para que no le llegue sangre al hígado y puedan hacer una mejor hemostasia. Puedan identificar la zona de sangrado y puedan suturar y demás. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo máximo ocluyen? Más menos 30 minutos. Aprox, más menos. El problema es que si lo ocluyen por más tiempo, 2 horas, imagínense, siempre agarra un interno, ocluye. Está ahí 2 horas ahí ocluyendo. Se despierta, suelta el dedito y el hígado está necrosado, ¿cierto? Ah, hicimos hemostasia, todo bien cocido, pero ya no vive, se murió el hígadito. Entonces, después de 30 minutos solamente hay que soltarlo un ratito. Bueno, la maniobra de Pringle es una de las principales maniobras que se hacen para poder hacer hemostasia, control de sangrado. Pero ¿qué pasa si esto fracasa? Si tenemos un paciente que ha sangrado tanto, el hígado está tan destrozado y no está en condiciones de ser reparado. Ahí viene el empaquetamiento hepático. Y el empaquetamiento hepático es, o packing o taponamiento hepático, es una parte de la cirugía de control de daños. ¿Qué es el control de daños? Abajo, nos vamos un ratito, nos vamos al control de daños. El control de daños es un concepto de cirugía, quirúrgico en el cual en un paciente que está así en muy mal estado, que no va a tolerar, por su estado general, no va a tolerar una cirugía, se intenta hacer esto que solamente intenta salvarle la vida. No hace, el control de daños tiene 3 etapas, primera, segunda, tercera etapa. La primera etapa corresponde, voy a borrar esa F de fémur de la izquierda. Ustedes si quieren usan algún espacio que tengan ahí abajo. La primera etapa corresponde a la cirugía de emergencia. ¿Y cuál es el objetivo de la cirugía de emergencia, de la primera cirugía que le hacen al paciente? Hemostasia, control del sangrado y control de la contaminación. Que no sangre y que no se contamine. Ese es el objetivo de la primera etapa del control de daños. Eso es el empaquetamiento hepático, el packing. No hacen reparaciones. Ese rato no anastomos acá, puntito, rafía, subdérmico, nada. ¿Qué es el empaquetamiento? Le meten harto trapo al hígado, ¿no? Compresas, gasas grandes para que esté el hígado apretado, comprimido y deje de sangrar por presión. Y ni siquiera cierran la pared. En el control de daños no se cierra la pared. A lo mucho ponen unos 2 puntitos a la piel para que esté así medio afrontadito. O incluso alguna bolsa que encuentren por ahí. Lo ponen y le cubren la cavidad. Y se va a la UCI así. Eso se llama bolsa de Bogotá, ¿no? Unas bolsitas que a veces le ponen en la cavidad para cubrir. Eso es la segunda etapa. A la segunda etapa viene paciente en UCI. Usualmente por 2 días, más menos, dependiendo del estado. Y después viene la tercera etapa donde recién van a hacer las correcciones quirúrgicas. Anastomosis, reparaciones, rafías y demás. ¿Listo? Entonces la primera etapa es la importante. Cirugía de emergencia. Con objetivos, bajar el sangrado y bajar la contaminación. Eso es el empaquetamiento hepático o taponamiento hepático. ¿Por cuánto tiempo? Un promedio de 48 horas, más o menos. 2 días. Y después cuando el paciente está en mejor estado ya regresas a las operaciones para reparar lo que haya que reparar, ¿no? Listo. Ya el extremo total es tener que perder todo el hígado y eso ya es pues mortal, ¿no? Vivirá unos días el paciente y después probablemente se va a morir. A menos que encuentre un trasplante, pero así muy, muy pronto, lo cual es raro. Hematomas en el retroperitoneo. El retroperitoneo con cierta frecuencia hace también hematomas, acumulaciones de sangre, y no se está refiriendo a las lesiones específicas no se está refiriendo a las lesiones específicas de los órganos del retroperitoneo, sino a las acumulaciones de sangre en estas zonas. Todo hematoma en el retroperitoneo se estudia y se confirma siempre con tomografía. No olviden que el estudio de elección para retroperitoneo es la TAC. Y el retroperitoneo se divide en 3 zonas. Ahí está, 3 zonitas. Miren, tan, tan, tan. Una línea horizontal que une las 2 espinas ilíacas y 2 líneas verticales, ¿no? La de arriba, la moradita, es la zona 1, la primera zona. A los costados tienen las zonas 2 y abajo tienen la zona 3. Se nota, ¿no? Sí. Ya. 1 al centro, 2 a los costados y 3 abajo. La zona más importante es la zona 1, porque cuando hay acumulaciones de sangre en la zona 1, que por cierto son originadas por lesiones a veces donde
en la vena cava inferior, suele generar hematomas, el páncreas o el duodeno que están en esta zona, siempre son de exploración quirúrgica. La zona 1 siempre se opera. En cambio, la zona 2, que está a los costados, que tiene a los riñones y a las suprarrenales, y la zona 3, que tiene a los vasos ilíacos, zona 2 tiene riñones suprarrenales, zona 3 tiene vasos ilíacos. Esas dos zonas, 2 y 3, es toda esa U, es de manejo conservador, no se opera a menos que estemos en situaciones muy críticas de sangrado activo o demás, ¿no? Pero en general, la única quirúrgica es la que se explora es la zona 1. Listo, chicos. A ver cómo estamos de tiempo. Vamos a un receso. Bien.